Bienvenidos a Abordemos la Política. Les habla Alfredo Ramos Jiménez, profesor emérito de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Voy a abordar en este episodio la cuestión de la democracia en nuestros países latinoamericanos. El pensamiento sobre la democracia en la historia latinoamericana se remonta a la etapa de la independencia latinoamericana. Tanto pensadores como los libertadores tenían una idea de democracia. Esta idea de democracia se realizó con la instauración de auténticas democracias de élites, lo que algunos sociólogos e historiadores han denominado democracias restringidas. Democracias en las que la participación era entre las élites, observando ciertas reglas de juego que comprendían fundamentalmente la cuestión electoral. Es decir, muy probablemente en América Latina se votó antes que en los países europeos. Ahora bien, esta idea de democracia fue interrumpida por ensayos caudillistas que durante el siglo XIX provocaron grandes guerras civiles. Para poner orden en esto que se llamó las autocracias, que en cierto momento fueron autocracias unificadoras ciertamente, fueron las que dieron la primera unificación territorial de los primeros estados, que si bien es cierto, no eran tan sanguinarias como las dictaduras militares en el siglo XX, sin embargo, también provocaron un cierto arreglo territorial entre todos nuestros estados. Con el surgimiento de una política de masas, ya una política de élite, abandonándola hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, tenemos ensayos ciertamente de tipo popular, en el sentido de comienzan las primeras movilizaciones de personas que llegan a las grandes ciudades. Todavía no se puede hablar de una clase media, pero sí se puede encontrar el elemento popular en estos movimientos. Pues esos fueron los que dieron la base firme, la base sociológica firme para los primeros ensayos populistas. Ya avanzado el siglo XX, hacia los años 50, ya podemos encontrar los primeros ensayos o esfuerzos de líderes populistas por concentrar en sus manos la política. Después de la Revolución Mexicana, encontramos Lázaro Cárdenas, que puede ser identificado como uno de los primeros populistas latinoamericanos. Lázaro Cárdenas fue el que unificó ciertamente territorial y socialmente a México. Luego tenemos ya en los años 40 Juan Domingo Perón en la Argentina, quien procede ciertamente a la movilización, de los recién llegados a las ciudades latinoamericanas. Eso dio origen a los primeros populismos. Y es paradójico que estos primeros populismos hayan sido también considerados como democracias. No democracias de élites, pero sí ya se comienza a hablar de una democracia extendida a nivel del pueblo. Bien, tendríamos que esperar, luego de los golpes militares, luego de las dictaduras represivas que sucedieron a los ensayos populistas, las dictaduras de Pinochet en Chile, la dictadura de Videla en Argentina, y otros ensayos dictatoriales, como en el Brasil, en el Ecuador mismo, casi en todos los países. Esta etapa que, dado que los esfuerzos de los populistas, el esfuerzo de los líderes populistas, no cumplió, si se quiere, con sus promesas, si bien es cierto, movilizaron a enormes cantidades de gente, sin embargo, no cumplieron con sus promesas políticas. Bien, eso abonó el terreno para el advenimiento de dictaduras militares. Y es con el fracaso de estas dictaduras en el gobierno, que ninguna dictadura latinoamericana puede decir, dictaduras militares latinoamericanas pueden afirmar que fueron ensayos exitosos. No, con eso se dio
se dieron las condiciones, se reunieron las condiciones para la creación de auténticas democracias de partidos. La democratización latinoamericana, como se conoce, arrancó a fines de los años 70. Recién a fines de los años 70 podemos afirmar que la democracia política hunde sus raíces, comienza a hundir sus raíces. La política democrática empieza a hacerse una política de todos los días, una política competitiva, una política que involucraba organizaciones políticas, partidos políticos, movimientos sociales, ciertamente, grupos de interés y grupos de presión, presionando por llegar al gobierno. Muy bien, en el contexto de esta democratización, se puede afirmar que la política democrática comenzó a echar raíces a nivel de cada país. Y esto es cierto, que si la corrupción, el fenómeno de la corrupción, el fenómeno de dictadores mediocres, presidentes mediocres, de partidos políticos realmente como ensayos fallidos de la organización partidista, que organizaciones, pequeñas organizaciones y grandes organizaciones también, que funcionaban, querían funcionar como partidos, pero que no lograron hacer eso, ¿no? Porque el partido necesariamente tiene que defender el interés general. Cuando los partidos se convierten en corporaciones privadas, en cuando canalizan intereses privados y se olvidan del interés general, dejan de ser partidos. La democracia política implica partidos políticos fuertes, bien organizados, que cumplan, que defiendan el interés de todos, el bien común de todos. Esto llevó a que las democracias de partidos no hayan sido ciertamente un fracaso, pero sí también prepararon el terreno para el advenimiento de líderes carismáticos, hábiles prestidigitadores, algunos dirían encantadores de serpientes, que lograron decir que si los demócratas, si los partidos políticos de la democracia habían fracasado, ellos adoptaban la forma de redentores, la forma de vengadores de las aspiraciones populares. Esto dio al traste ciertamente con los pocos ensayos de democracias que, si bien es cierto, eran democracias débiles, sin embargo, son el mínimo democrático con el que podemos empezar a pensar o creer en la posibilidad de la creación de verdaderas democracias.